intención con este escrito fue desde un comienzo el poder aportar algo de valor, especialmente para mis seguidores en Desaprender la Violencia. Y pensando en qué podía yo llegarles a ofrecer, se me ocurrió la posibilidad de hacer un ebook. Anteriormente había hecho un ebook para compartir y a la gente le había gustado mucho, a mis seguidores. Entonces, en esta oportunidad pensé que quizás sería buena idea hacer otro ebook para ofrecer. Para quien no sepa, los ebooks suelen ser lecturas cortas, ¿sí? Que van desde 10 y como mucho 30 páginas, ¿no? En la cual se habla de cosas muy concretas y que usualmente en las redes sociales se utilizan para poder difundir, ¿no? Para compartir material que quizás dentro de un posteo común no se puede cubrir. Entonces, eh, se me ocurrió la posibilidad de hacer un ebook, pero claro, esa era la idea y después vino el otro tema, que era de qué voy a hablar, ¿no? O sea, qué es lo que voy a ofrecer concretamente en este material. Y sinceramente no sabía de qué podría escribir. Entonces, mientras yo estaba pensando, quedo así un momento con la mirada perdida y enfrente mío tenía mi pizarra. Y resulta que en mi pizarra tenía cosas escritas desde hace ya un tiempo bastante largo y que me resultaron muy interesantes. Y dije, podría escribir sobre eso. Así- para quien no sepa, yo soy entrenador de comunicación no violenta y dentro de la práctica nos dedicamos a, por medio de una metodología muy concreta, nos dedicamos a promover la empatía entre las personas, ¿sí? Una empatía en el sentido de qué hacemos para que esta empatía aflore en las relaciones de las personas. Eh, entonces un día mi pareja me envía un artículo en donde se hablaba de otra cosa, que era la empatía. Mi primera impresión fue, escribieron mal la palabra, ¿sí? Porque no estaba, en vez de una M tenía escrito una C de casa. Entonces me dio curiosidad y quise chusmear de qué se trataba ese artículo. Y resulta que no estaba mal escrito, sino que se trataba de otro concepto completamente distinto, y que se lo planteaba como algo complementario a la empatía. Y eso me resultó muy interesante. Entonces lo anoté en mi pizarra, ¿sí? Y hice ahí como la conexión con la empatía y lo dejé ahí, escrito. Un tiempo después, eh, yo andaba ahí por mi casa, veo que está escrito ahí lo de la empatía y la empatía, y como que lo recuerdo y digo, uy, esto, qué interesante. Voy a investigar un poco más. Entonces, de casualidad di, entre tanta investigación, con otra palabra distinta, que era la de la dispatía, que era otro concepto completamente distinto y también complementario a la empatía. Y también lo anoté en mi pizarra e hice la conexión con las otras dos, ¿no? Ahí anotando cómo creía yo que se relacionaban con las otras cosas. Y pasó el tiempo y volví a ver esta pizarra en el momento este en el que quería escribir este ebook y pensé que podría llegar a escribir sobre eso. Entonces empecé a investigar más. Y para mi sorpresa, la empatía, la empatía y la dispatía no eran las únicas. Había otras tantas más. Entonces, como yo soy una persona súper curiosa, me empecé a sumergir en todo eso y cada vez fui encontrando más cosas y haciendo conexiones con todo eso. Y dije, esto está muy bueno. Está tan bueno que no sé si valdría la pena ponerlo en un ebook. Yo creo que da para mucho más. Pero claro, también estaba la otra cuestión de que para mí, que quizás no soy un experto en la escritura, ¿no? Porque no me dedico propiamente a eso, tenía mis dudas y mis inseguridades de si realmente iba a poder llegar a escribir algo lo suficientemente extenso como para que se considere un libro. Para empezar tenía que superar las 50 páginas, ¿no? Y yo creía que no iba a llegar a superar 50 páginas, lo veía como algo imposible. Pero a medida que fui profundizando más y haciendo conexiones y cada vez el relato mismo se iba formando, eh, yo iba viendo que se iban formando ideas, ideas que para mí eran muy valiosas
y que daba la pena desarrollar, ¿no? Y entonces, cuando me quise acordar, ya estaba por la página 60 y todavía me faltaba escribir mucho más. Y dije, yo creo que puedo, ¿no? Creo que voy a lograr llegar a hacer a publicarlo como un libro. Y así fue como todo el proceso se fue desarrollando, ¿sí? A partir de una pequeña idea curiosa que yo tenía sobre este tema, fui viendo cómo la idea misma me iba diciendo lo que tenía que escribir. Se iban conectando, ¿no? Iba atando cabos sueltos. Yo, a pesar de que hace años que me dedico al trabajo con la empatía, empecé a descubrir cosas que yo no sabía. Y justamente todo por eso me pareció que era muy importante eh, darle una forma, ¿sí? Darle una forma que además fuese útil, que fuese de valor, para poder compartirlo con todos ustedes. Y fue un gran camino que hoy día se está concluyendo ya con este libro, ¿sí? Que ya lo tenemos aquí entre manos y que me emociona muchísimo el poder tenerlo entre mis manos. Y les digo que, así como curiosidad, es una experiencia muy curiosa esta, la de escribir un libro, porque lo que me pasa, bueno, es que lo empiezo a leer y digo, wow, o sea, esto soy yo, ¿no? Yo me veo completamente reflejado en cada una de estas páginas, con pensamientos que yo digo, pero yo hace años que pienso esto, ¿no? Pero verlo ahora en palabras, ¿no? Con un orden, verlo ahí plasmado, eh, me trae una sensación muy bonita. Yo creo que en algún momento voy a ponerle un nombre a ese sentimiento porque es un sentimiento muy especial, que yo supongo que los escritores lo sentirán, ¿no? Así que estoy muy contento de que estén aquí compartiendo este rato conmigo y especialmente contento con Flor que, ha- que está aquí apoyando este proyecto y brindando su cooperación allá desde México. ¿Quieres decir algo, Flor? Sí, gracias, Gus, que me inspira mucho escucharte y saber cómo esta motivación tan profunda que te llevó a compartir algo con la gente que te sigue, al mundo, de un tema tan importante, tan valioso y que contribuye y aporta tanto a poder vivir en una sociedad mucho más colaborativa, cooperativa y, y de paz. Y escuchándote me genera esta duda de saber qué personas te inspiraron, ¿no? Porque ya escuchamos que llegó tu compañera a mostrarte esta nueva palabra y como te generaron como nuevos, em, sí, te surgió algo interno, ¿no? De relacionar esto de la empatía, la empatía. ¿Y qué personas influyeron en ti en escribir esto sobre el conflicto, en tus perspectivas sobre el conflicto? Si nos pudieras más contar sobre eso. Sí, claro, yo creo que la persona fundamental fue Marshall Rosenberg, que es el autor de la comunicación no violenta. Él, por medio de su metodología, a mí me dio acceso a todo un mundo que para mí era completamente desconocido, que es el de la cultura de paz y la no violencia. Eh, Su visión me parecía desde un comienzo sumamente revolucionaria, por decirlo de alguna forma, pero después vi también que había muchos otros autores detrás de él, como que no había sido algo completamente original de él, sino que por el contrario, él mismo se ha nutrido de la gran riqueza que hay sobre estos temas dentro de la cultura de paz, ¿no? Y todo esto, y la resolución de conflictos. Marshall Rosenberg era un psicólogo estadounidense y además de eso se dedicaba a la a la mediación en conflictos internacionales. Tenemos una amplísima trayectoria manejando conflictos en situaciones completamente desfavorables, ¿sí? Y una y otra vez demostrando la eficacia que tienen estas visiones de cómo tratar al conflicto, de dejar de ver al conflicto como si fuese un problema, como si fuese algo negativo, sino por el contrario, como dice otra persona que también ha sido muy influyente para mí,
John Paul Lederach, que él es colombiano también, trabajador por la paz, que él ve al conflicto como un motor de cambio. Y yo creo que son gra- grandes personas con una visión, sí, que yo comparto plenamente y que me ha resultado sumamente enriquecedora. También lo tenemos quizás a Johan Galtung, que él es el fundador de los estudios para la paz, ¿sí? Los estudios científicos interdisciplinarios que se dedican a estudiar la paz y los conflictos. Él también, para mí, ha hecho un aporte inmenso a la humanidad, ¿no? Además que a mí, con todo lo que como él ha logrado teorizar y establecer a la paz como algo estudiable, mensurable y por lo tanto algo a lo que se podría llegar algo como que se podría llegar a construir, más allá de un ideal, de una idea abstracta, sino como algo realmente que podemos generar por medio de acciones muy concretas. Y esas personas. Y después, quizás ya no una persona, pero quienes sean conocedores del tema, quizás vean dentro del libro una perspectiva muy taoísta, por llamarla de alguna forma, que eso ya tiene que ver con todo un camino que yo he tenido que he ido haciendo, ¿no? A lo largo de mi vida, que va muy en sintonía con lo taoísta, porque, digamos, si entendemos a los conflictos como una oposición entre al menos dos partes, ¿sí? El taoísmo plantea justamente que la mejor forma de abordar las oposiciones es no oponiéndote. Y esto es algo que a primera vista parecería un sinsentido. Pero una de las cosas que yo planteo en este libro es el tema de las paradojas, ¿sí? Porque realmente cuando empezamos a ir por esta vía, empezamos a encontrar un montón de contradicciones y cosas que a simple vista no nos parecen que tengan un sentido. Pero no porque no tengan un sentido como tal, sino porque no es nuestra costumbre, ¿sí? No es habitual plantear estas cuestiones de esta manera, ¿sí? Por lo general, eh, hoy día está, por ejemplo, está muy de moda que ante un conflicto, ante un problema con otra persona, la que llamamos quizás malamente tóxica, lo que más se recomienda hoy día es alejate, ¿no? Lo primero que tenés que hacer es irte lejos de esa persona. Y eso para mí trae en sí varios problemas consigo, que quizás puede ser una buena idea al principio, pero no creo que sea una solución definitiva, ¿no? Me parece que faltan otras cuestiones también a plantear ahí. Pero, en fin, para no alejarme de la pregunta, Marshall Rosenberg, Johan Galtung, Lederach y tantas otras personas, ¿sí? Han sido muy influyentes para mí. Eh, bueno, también ahora que recuerdo está Pietro Ameglio, que lo conocimos durante un festival que también organizamos con Flor, que yo a él no lo conocía, pero en ese festival lo escuché hablar y dije, wow, yo quiero que sea mi maestro, ¿no? Porque traen todos esta visión que para mí cabe agregar que no es una visión nueva, una visión que tiene muchísima trayectoria, ¿sí? Y es muy, eh, viene desde hace décadas y si metemos una perspectiva quizás más religiosa o espiritual, viene desde muchísimo antes más. Eh, no es nada nuevo, ¿sí? La cuestión es que en nuestras culturas por lo general no le damos lugar a estas visiones, no tienen ningún tipo de difusión, entonces por eso nos parecen algo como muy novedoso, ¿no? ¿Pude contestarte, Flor? Sí, gracias. También me genera mucha curiosidad leer a estas personas que mencionas porque conozco algunos y me gustaría conocer más estas perspectivas que te han influenciado. Y esto me lleva a preguntarte ahora, a partir de estas lecturas y visiones que tú has tenido teniendo a estos autores en cuenta, ¿qué perspectiva has generado tú o qué visión has visto tú de cuál es el propósito del conflicto desde lo que tú has creado? Sí. Y yo quisiera
tomar esta idea que mencioné recién de Lederach, de ver el conflicto como un motor de cambio. Mi perspectiva personal, a la forma en cómo yo vivo los conflictos y cómo los intento vivir también, porque no siempre es fácil, eh, es la de ver el conflicto en principio como algo positivo. Es algo que está ocurriendo, es algo que es consustancial a la naturaleza humana y por tal motivo es ineludible. Entonces, si es ineludible y es parte de la naturaleza, yo no creo que en la naturaleza se haya, digamos, configurado para hacer la vida más difícil. Yo creo todo lo contrario, que la naturaleza funciona de tal manera que hace posible que la vida ocurra. Y los conflictos son parte de todo ese movimiento. Para mí el conflicto es bueno, visto como motor de cambio, sí, es lo que mantiene en nuestras interacciones, nos mantiene sensibles a las necesidades que tienen las personas, ¿sí? Porque la vida cambia todo el tiempo, y si cambia todo el tiempo, no podemos pensar en soluciones definitivas. Tenemos que, al contrario, pensar en soluciones que sean también dinámicas y que acompañen todo ese movimiento, porque de otra forma generamos fricción. ¿Sí? Y esa fricción, que en principio no es algo negativo, pero si no sabemos cómo tratarla, no sabemos abordarla, lo que va a generar es el componente negativo en los conflictos. ¿Sí? Que podemos mencionarla concretamente como formas de violencia. Es muy importante hacer esta distinción. La violencia y los conflictos no son lo mismo. ¿Sí? La violencia necesariamente necesita de los conflictos, pero los conflictos no necesitan de la violencia. Porque la violencia es solamente la manera en la que nos desenvolvemos dentro de los conflictos. En- entonces, entendiendo el conflicto como que el conflicto no es algo intrínsecamente negativo, sino que por el contrario, podemos considerarlo como algo positivo, como algo constructivo y que nos mantiene sensibles a las necesidades de las personas, porque como digo, si la vida cambia constantemente, las necesidades de las personas también cambian. Y si pensamos en soluciones definitivas, estamos dejando un montón de gente afuera de esa solución. ¿Qué es lo que hacemos por lo general? Cuando las personas no se adaptan a las soluciones, tratamos de obligarlas a que se adapten, en vez de adaptar las soluciones a las que las personas necesitan. Pero por algún motivo el sentido común que desarrollamos es al revés, ¿no? Si la solución no funciona, tenemos que de alguna forma eh, forzar a la gente para que encajen dentro de esa solución. Y si sigue sin funcionar, el problema siempre está en la gente, no está en la solución. Entonces, ver el conflicto como un motor de cambio cambia mucho esta perspectiva, porque es justamente lo que nos está diciendo es que el cambio es algo que ocurre, es algo que se debe aceptar, y el conflicto es el medio, ¿sí?, para generar esos ajustes. ¿Sí? Em, entonces, yo creo desde mi visión que los conflictos, o sea, la manera en como yo los vivo, no lo veo, trato de no vivirlos como un pesar, sino de vivirlos como como una oportunidad en la que yo puedo hacer algo para que nos enriquezca, ¿sí? Yo veo al conflicto como una oportunidad de enriquecimiento. También lo veo como un mensajero que nos está diciendo algo muy importante, que es justamente que hay necesidades que no están siendo atendidas y que éstas necesitan de atención. Y que yo, por medio de acciones, puedo eh, hacer cosas para que esas necesidades entren dentro de mis soluciones, de mis propuestas, de tal forma que lleguemos a un ganar-ganar. Y eso es lo que buscamos desde la perspectiva de la cultura de paz, generar un ganar-ganar. ¿Sí? Que fíjense, ya esta idea es completamente diferente a la de nuestras culturas, que por el contrario se privilegia el ganar y el perder. ¿No? Si alguien gana, alguien tiene que perder necesariamente, así lo pensamos y vivimos los conflictos de esa manera. Y yo creo, por el contrario, que los conflictos, al ser una oportunidad, ¿sí?, para generar estos ajustes, hacen posible ese ganar-ganar.
pero es nuestra actitud la que convierte ese conflicto en algo destructivo o en algo constructivo. Sí. Gracias, Gus. Rescato mucho esta diferenciación o énfasis que haces en cómo nos acercamos al conflicto y que no es lo mismo o que no está, no es necesario que haya violencia para resolver un conflicto, que en nuestra sociedad y la forma en la que hemos aprendido generacionalmente lo vemos muy relacionado y que imagino o pienso que por eso muchas personas evitan el conflicto, ¿no? Porque tenemos esta vinculación de, bueno, va a haber violencia en el conflicto, yo no me quiero involucrar en la violencia, entonces mejor evito el conflicto, ¿no? Porque estamos condicionados a ver el conflicto desde la violencia. Y en el libro, Gus, también mencionas que hay una relación entre el conflicto y la educación emocional. ¿Cómo ves tú esta vinculación que para mí es muy importante y que cuando lo leí me generó un gran impacto porque es verdad que no tenemos educación emocional, ¿no? Es un área en la vida que no nos enseñan, que no hay un cuidado, un énfasis, y que lo vincules tú me parece excepcional y me gustaría saber más de esto, que nos cuentes un poco más cómo llegaste a esto. Yo creo que sí, tal cual. Estamos empezando a tener quizás más conciencia sobre la importancia de la educación emocional, pero la educación emocional que tenemos al día de hoy desarrollada, yo no la comparto demasiado, en realidad lo digo. Me parece más que un coaching motivacional que educación emocional como tal. Por lo menos muchas propuestas que yo conozco, hay otras que sí están muy buenas, ¿no? Pero yo creo que se va mucho por ese lado. Y para mí hay que darle otra vuelta de rosca a esa cuestión. Para mí la educación emocional es fundamental cuando hablamos de resolver conflictos, por el simple hecho de que las emociones son un componente esencial dentro de los conflictos, ya que de estas devienen los comportamientos, ¿sí? Que van a ser la manera en cómo nos desenvolvemos en el conflicto. Entonces, si por ejemplo yo tengo una relación negativa con mi agresividad, ¿sí? Eso lo voy a terminar manifestando dentro de un conflicto. Y ahí yo puedo dar lugar al maltrato, al descuido, ¿sí? A la prepotencia, y todas esas son cosas que no contribuyen, ¿no? Al contrario, pues lo que va a causar es que las personas en lugar de que las personas se junten como para poder resolver ese conflicto, lo que va a ocasionar es que tengan ganas de estar lejos. Eh, Y todo eso tiene que ver no con la esencia del problema, ¿sí? Porque el problema es uno muy concreto, sino en la manera, en las actitudes que tienen las personas dentro del conflicto, que son cosas distintas. Y ahí es donde entra el componente emocional. Y yo creo que la comunicación no violenta le da esa vuelta de rosca que menciono a la educación emocional, porque no se centra tanto en ver a los sentimientos desde un lugar idealista, sino lo que hace más bien es ver a los sentimientos como mensajeros y los enraiza en las necesidades humanas. Y esa para mí es una vuelta de rosca revolucionaria, porque si hablamos solamente de sentimientos, lo que suele ocurrir, que yo por lo menos lo que yo veo, lo que yo interpreto, es que terminamos como interpretando o sobreinterpretando los sentimientos. Y termina ocurriendo un poco como ocurre con los sueños, ¿no? Interpretamos el sueño y terminamos pensando que esa interpretación es el mensaje concreto que nos trajo el sueño ese que tuvimos durante nuestra siesta, pero en realidad es como un enfoque muy poco preciso. Eso está muy ligado a la interpretación personal y yo creo que con los sentimientos ocurre bastante. En cambio, lo que yo aprendí de la comunicación no violenta es que los sentimientos en realidad me están dando información sobre mi estado anímico a nivel fisiológico. Y mi estado anímico responde a mis propias necesidades. Es decir, que si yo tengo necesidades insatisfechas, mi estado anímico no va a ser favorable.
Entonces, esto le da, esta es para mí una vuelta muy grande porque entonces yo ya no me enfoco tanto en el sentimiento, sino más bien en lo que la gente necesita. Para la cultura de paz, fíjense ustedes que eh, cuando hablamos de conflicto, el conflicto se define, o perdón, ¿cómo se define la violencia? La violencia la definimos como una afrenta evitable a las necesidades humanas. Ya en el corazón mismo del trabajo en cultura de paz, entendemos que el problema está en cómo nos relacionamos con nuestras necesidades, eh, y no tanto en los sentimientos, que los sentimientos son muy valiosos en tanto nos informan sobre nuestras necesidades. ¿Sí? Y ahí es donde pongo muchísimo énfasis, porque es eh, el, el hilo conductor, ¿no? De todo lo que escribí, particularmente en este libro, y dentro de toda esta perspectiva de cultura de paz. Entonces, para mí la educación emocional tiene que ir más por el lado de comprender cuál es el propósito de cada mecanismo, porque los sentimientos siguen siendo mecanismos fisiológicos, ¿no? Entender bien cuáles son esos mecanismos y de qué forma ese conocimiento nos sirve. ¿Para qué? Para buscar formas más idóneas de atender a nuestras necesidades. Porque si logramos atender mejor nuestras necesidades, nuestro estado anímico va a ser mucho más favorable. Si el estado anímico es favorable, lo que va a causar es que nuestra predisposición para abordar los conflictos va a ser completamente distinta. Yo no puedo eh, a pedirle a una persona que se encuentra de mal humor que atienda sus conflictos de forma empática. Eh, Al contrario, eso va a generar otro conflicto con la persona, ¿no? Y conmigo, porque no está preparada para eso, ¿no? Pero yo creo que es posible esa preparación, ¿no? Y eso es lo que traté de explayar en el escrito. Es posible prepararnos, ¿sí? Entendiendo esta mecánica de que hay entre sentimientos y necesidades, para poder enraizarnos mejor en aquello que queremos, en aquello que anhelamos, ¿sí? Y que no sean los sentimientos los que nos terminen inhibiendo la posibilidad de satisfacer esas necesidades, ¿no? Porque imagínate que si yo me siento de una forma muy reactiva, ¿sí? No voy a poder contribuir favorablemente al conflicto. Al contrario, quizás lo empeore. Y eso dificulta, ¿sí? Me dificulta a mí mismo la posibilidad de atender mejor mis necesidades. Entonces, yo creo que la educación emocional, por lo menos como la estoy viendo yo, tiene que ir más por ese lado, ¿no? En cómo eh, allanar el camino hacia la satisfacción de esas necesidades. Y a partir de ahí hablamos de los conflictos. ¿Qué te parece, Flor? Me encanta, me genera, sí, muchos pensamientos, ¿no? Como, claro, es que es tan importante saber gestionar nuestras emociones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cuando nos acercamos a un conflicto, aún más, porque como decías, tiene la posibilidad o de acercarnos y conectarnos para poder satisfacer las necesidades que ambas partes están teniendo, o por lo contrario, puede alejarnos, desconectarnos y incluso crear más conflicto, ¿no? Separación, violencia, y, y eso me genera, sí, mucha inspiración saber que vinculas estas dos, ¿no? Y saber que ya hay como una visualización y una importancia, ¿no? A traer esto sobre la mesa, como hablemos sobre los sentimientos, porque esto nos va a llevar a algo más profundo que puede generar una solución colectiva, ¿no? De beneficio mutuo. Y ahí Y también mencionaste algo que me parece que es importante, ¿no? Esto de considerar las necesidades de las dos partes, ¿no? Que ese es el otro trabajo. Está el trabajo personal y está el trabajo relacional, que ya es con la otra persona, en este caso con la que tenemos el conflicto, ¿no? Porque también va de eso. Por un lado tengo mis emociones, ¿sí? Que pueden, eh, que pueden
decirme que yo no tengo que involucrarme en esa situación, al contrario, me tendría que escapar de esa situación, o en el peor de los casos tendría que atacar como para de alguna manera salvaguardarme o algo así. ¿Sí? Y con las necesidades encontramos como esta forma de decir, bueno, a ver, tengo este sentimiento, pero puedo encontrar un camino, ¿sí? Para que el sentimiento no me termine llevando hacia un lugar que no quiero ir, sino que quiero justamente llegar a acercarme a esa otra persona. Pero acercarse también implica relacionarse con el otro. Y esa otra persona también tiene sus propios sentimientos y sus propias necesidades. El, lo que planteo yo como forma de resolver un conflicto es justamente poner en común mis necesidades con las necesidades de la otra persona. Y para eso yo necesito, bueno, tener en cuenta mis sentimientos, pero también tener en cuenta los sentimientos de otras personas. Porque aunque yo tenga la mejor predisposición para atender un conflicto, ¿sí? Puede ser que la otra persona no esté emocionalmente apta para lo mismo. Entonces capaz que yo me quiero acercar a la otra persona y la otra persona responde de forma agresiva, por ejemplo, o de una forma indiferente. Eso tiene que ver con sus emocionalidades. Pero como considero que los sentimientos son mensajeros y que nos hablan sobre nuestras necesidades, ¿sí? Es ahí, entendiéndolo de esta forma, donde tenemos la clave para acceder a la empatía necesaria para comprender por qué esa otra persona actúa como lo hace, ¿no? Y desde ese lugar generar esa empatía, esa comprensión. Y yo creo que esto es fundamental, porque para mí el componente esencial en un conflicto es la desconfianza. Para que haya conflicto tiene que haber desconfianza. Entonces, si lo que yo quiero es revertir esa situación, y por lógica necesito aumentar la confianza. Y la confianza va a aumentar en el momento en que la otra persona se sienta segura conmigo. Si se siente segura de que puede abrirse, mostrarse de forma vulnerable, ¿sí? Eso va a dar lugar a que surja espontáneamente esta confianza. Pero, claro, esto suena muy fácil, ¿no? Pero es todo un camino que hay que hacer para que estas dos partes, ¿no? Traten de ahí, de ir acercándose y por momentos van a alejarse, ¿no? Pero como tenemos la mente puesta en esta visión de decir, está bien, es difícil, pero no es imposible y lo quiero hacer, quiero acercarme para poder resolver este problema. Entonces, aunque nos alejemos momentáneamente, siempre estamos ahí, ¿no? Tratando de acercarnos y de la mejor manera posible generar esta confianza. A medida que aumenta la cercanía, aumenta la confianza. Y esto trae la cuestión de la vulnerabilidad. Porque justamente si hablamos de lo que nosotros sentimos, de lo que necesitamos, tratamos de ver a la otra persona como una persona, como un ser humano, más allá de los prejuicios que podamos tener, ¿sí? Esto nos pone en un lugar vulnerable, que es una de las cosas más desafiantes quizás que trabajamos dentro de la comunicación no violenta para poder resolver los conflictos, ¿no? Pero yo creo que esto lo debes saber bastante bien, Flor. Sí, gracias, Gus. No, bueno, escucharte me nutre muchísimo y abre mi perspectiva, ¿no? La nutre más sobre cómo acercarnos al conflicto y el objetivo que sea el cuidado mutuo, ¿no? O sea, cómo encontrar estas soluciones colectivas. Y eso me lleva a preguntarte qué relación ves tú en la responsabilidad que tenemos como individuos, por ejemplo, de esta responsabilidad emocional, ¿no? De satisfacer nuestras necesidades, de que somos responsables de nuestros sentimientos y de cómo esto contribuye a un cambio social, ¿no? O sea, ¿qué relación ves tú entre la responsabilidad que tenemos sobre nuestros sentimientos y necesidades y cómo esto contribuye a un cambio social? Es una interesante pregunta. Para empezar, yo quisiera que nos pongamos de acuerdo en qué entendemos como cambio social. Para mí, digamos, si vemos el cambio social en el sentido de que pensamos que la sociedad actual está mal y que de estas otras maneras, de estas nuevas perspectivas, eh, vamos a poder corregir, ¿no? Todo eso que está mal, yo creo que ahí estamos en digamos, no es una buena motivación.
lograr eso. Yo quiero ver el cambio social simplemente como lo que es, como cambio. Entonces, eh, como cambio, cambio que es inevitable y que es parte de la esencia de la vida misma, que cambia todo el tiempo. Entonces yo creo que la responsabilidad nuestra está en lograr ponernos en sintonía con la vida misma, ¿no? Porque si la vida constantemente está cambiando, entonces la sociedad necesita cambiar también para ponerse a la altura de eso. Eh, Eso por un lado, ¿no? Entonces, para mí el cambio social es cambio. No, no es algo que tengamos que corregir, que salvar, es algo que está constantemente ocurriendo, ¿sí? Y que posiblemente, y ojalá así sea, jamás tenga un fin. Y es algo que va a ocurrir siempre. Entonces, esto también nos habla de la responsabilidad en el sentido de, de lo necesario que es hacernos competentes en manejar los conflictos, porque estos nunca van a dejar de existir. ¿Sí? Porque si la vida cambia, entonces eso significa que siempre va a haber conflictos, porque el conflicto nos está diciendo que necesitamos empezar a adaptarnos mejor a esos cambios, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de la competencia, ¿sí? Necesitamos ser competentes en resolver los conflictos. Y después está, bueno, entender esto también como una responsabilidad, porque si la sociedad está constantemente cambiando, cada persona, así como agente social, también está participando de eso. Entonces, en tanto aprendamos a hacernos, o en tanto nos hagamos más competentes en abordar los conflictos, estamos contribuyendo, ¿sí? A generar eh, una cultura distinta, una cultura, ¿sí? En la cual no vea el cambio como un pesar, sino que lo vea como algo necesario y como algo fabuloso que está ocurriendo, y que lo podamos abordar desde ese lugar. Y después está la otra cuestión, que la responsabilidad que hay en la interacción con otras personas. Eh, Porque ahí ocurre algo que creo que lo mencionaste hace un momento, del hecho de hacernos responsables de nuestras necesidades, ¿no? Porque digamos que si yo entiendo que las necesidades nuestras es desde las cuales proviene nuestro bienestar personal, ¿sí? Entonces se me hace muy importante entender que esas necesidades son mías, que son completamente mías y que son completamente responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera atribuyo en algún porcentaje la responsabilidad de mis necesidades a las otras personas, entonces ahí creo que me estoy generando un problema, porque estoy empezando a vivir esas relaciones como desde una dependencia con esa otra persona. No quiero sugerir que la dependencia es algo intrínsecamente malo o negativo, ¿no? Porque los seres humanos somos seres sociales y somos seres dependientes, porque nos necesitamos mutuamente para sobrevivir. Eh, pero el problema está cuando yo entiendo esa dependencia como yo soy a través de lo que vos hagas. Ahí es donde está el problema. Porque si yo creo que vos tenés algún tipo de responsabilidad sobre mis necesidades, ¿sí? Entonces eso me lleva a mí al resultado lógico de que yo tengo que controlarte, ¿sí? Para poder sentirme bien. Porque yo no puedo esperar, ¿sí? O mejor dicho, no me conviene esperar a que vos actúes de la manera que yo quiero para yo sentirme bien. Entonces ahí estás generando una dependencia insana, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque yo necesito o quedarme sentado y esperar el milagro de que vos hagas justamente lo que yo quiero, ¿no? Que cubras todas mis expectativas para de esa forma yo tener bienestar, o puedo resolverlo de otra forma, intentar controlarte por la fuerza para que yo me sienta con bienestar. Entonces ahí te imaginas, ahí entras en un juego de poder, un forcejeo que no nos favorece los conflictos, todo lo contrario. Eh, lo que es, por el contrario, es completamente perjudicial, lo que hace es potenciar al conflicto negativamente, ¿sí? Y eso hace que sea mucho más difícil resolver ese conflicto, y encima que empieces a generar otro tipo de conflicto, ¿sí?
y empezás a tener como un montón de conflictos de repente a raíz de un solo conflicto. Y es eso, yo creo que nos generamos muchos problemas, ¿no? Sin que sean realmente necesarios. Entonces vos tenés, primero, la responsabilidad de hacerte cargo de tus propias necesidades, separándolas de las necesidades de la otra persona. Y esta, esta forma de verlo es esencial para que haya empatía. ¿Sí? Porque primero yo tengo que saber qué es lo que yo necesito para que mis necesidades no se mezclen con las tuyas. Diferenciar eso, cuáles son tus necesidades y cuáles son las mías. Tenemos que entender a la empatía como cómo ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Pero entendiendo que esos no son mis zapatos, son de esa persona. Y que yo estoy haciendo un esfuerzo para comprender a esa persona desde su lugar, no desde mi lugar. ¿Sí? Si yo la comprendiese desde mi lugar, estaría en otro lado, que es la simpatía, que es otra cosa distinta. Si yo quiero lograr empatía, entonces yo debo entender esto, que mis necesidades son mías y las necesidades de la otra persona son de ella. Desde ese lugar yo puedo comprenderlas y que no haya como esta mezcla de necesidades, ¿no? Eso por un lado. Después, para mí, la empatía, entendiéndola en estos términos, lo que hace es siempre una contribución a la sociedad. Porque si yo estoy entendiendo estoy poniendo sobre la mesa mis necesidades y al mismo tiempo estoy poniendo en la mesa tus necesidades, lo que estoy haciendo es justamente ahí trabajando para generar este ganar-ganar que mencionaba antes, ¿no? O sea, qué soluciones podemos encontrar de tal forma que vos y yo salgamos beneficiados de todo esto, ¿no? Entonces ahí empieza a generarse como un mayor bienestar, ¿no? Este bienestar mutuo. Entonces, y si pensamos en el bienestar mutuo, estamos pensando directamente en el bienestar social, porque la sociedad se compone de relaciones entre las personas. Entonces, si yo, cada conflicto que voy teniendo con las distintas personas, lo trabajo desde este lugar, desde este ganar-ganar, estoy generando, aportando un mayor bienestar, ¿sí?, a la red social en la que vivimos. Entonces, para yo, eh, y fíjense, ¿no? Como todas estas ideas se relacionan íntimamente, ¿no? Porque es justamente en esta búsqueda de comprendernos donde yace la empatía, ¿no? O donde la empatía es nuestra herramienta fundamental, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ganar la competencia para resolver los conflictos de una mejor manera en el sentido de efectividad, ¿no? No en el sentido moral de que esto es lo correcto, sino en el sentido de efectividad, de encontrar soluciones que realmente nos sirvan a todo el mundo. Porque si encontramos ese tipo de soluciones, terminamos generando una sinergia positiva, ¿no? Y eso nos garantiza que deje de haber tantos conflictos en el futuro, porque los conflictos se generan más que nada porque las personas consideran que sus necesidades no están siendo tenidas en cuenta. Entonces, pensarlo teniendo consideración de las necesidades, yo creo que estamos contribuyendo, ¿no? Estamos contribuyendo a, a que la sociedad misma vea que existe otra posibilidad. ¿Sí? Creo que eso es más o menos para decir Gracias, sobre eso. gracias, Gus. Sí, a escucharte Sí, me invita a compartir que esto, ¿no? Que mencionas la importancia de reconocer nuestra responsabilidad en tanto que somos autónomos y al mismo tiempo somos pues un sistema social interdependiente, ¿no? Y que al asumir nosotros nuestras propias necesidades, podemos al mismo tiempo decirle a la otra persona que nos ayude a satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y ahí es como cómo podemos encontrar este beneficio mutuo donde tú me ayudas a satisfacer mis necesidades y yo te ayudo a ti, ¿no? Y esta es la forma en la que sería una resolución de conflictos, ¿no? Por lo que te voy a decir que sería de cuidado mutuo, donde encontramos esta posibilidad de evolución, ¿no? En el conflicto, ¿no? Y me parece, pues, muy fundamental.
La última pregunta va relacionada a algo que mencionas también en tu libro sobre la libertad individual y la libertad colectiva, ¿no? Y estos dos conceptos a mí me parecen muy importantes que van relacionados con lo que hablabas hace ratito, ¿no? Con lo que mencionabas anteriormente de hasta dónde llega nuestra libertad individual y en qué momento se contrapone o contribuye a esta libertad colectiva, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta libertad sea inclusiva, donde no se contraponga mi libertad con la libertad de otra persona, sino que sea inclusiva y complementaria? Esa idea yo no la tenía tan planificada, sino que surgió de la misma construcción del texto, ¿no? Yo creo que yo siempre lo he vivido de esa manera, no lo he pensado así, pero nunca lo he como explayado. Y, en la medida que yo iba haciendo toda esta construcción lógica, ¿no? En donde iba construyendo esta idea de espectro de empatías, que es de lo que yo hablo concretamente en este libro, y cuando iba haciendo todos esos enlaces y lo iba relacionando con la manera en cómo aplicar esto en los conflictos, ¿no? En suma con todo lo que yo ya había aprendido, la comunicación no violenta y demás, eh, fue surgiendo, ¿sí? Del mismo texto esta idea y me pareció muy importante que tenía que ver con la dependencia, ¿no? Como entendiendo como la libertad como lo opuesto a esa dependencia en el sentido negativo, ¿no? Eh, entonces yo creo que la libertad la solemos vivir desde el límite. Dicen, ¿qué es lo que se dice siempre? Tu libertad termina donde empieza la mía. ¿Sí? Esa es la premisa. Y la repetimos hasta el cansancio, ¿sí? Desde hace décadas, y yo creo que nos relacionamos de esa forma con la libertad. Y esto va en sintonía con lo que mencionaba antes, ¿no? Esta idea de querer controlar a la otra persona. ¿Sí? Porque entonces yo te estoy limitando tu libertad para, de alguna forma, digamos, proteger la mía. Ahora bien, la idea del límite yo creo que es fundamental y es súper importante, porque el límite es necesariamente el punto en donde vos y yo interactuamos. Pero no existe ninguna ley natural que me diga cómo tiene que ser esa interacción más allá de la costumbre. Y entonces, la forma en la que yo interacciono con los demás tiene que ver más con una cuestión de hábitos que con una ley fundamental. Entonces, esto me parece que es importante mencionarlo la, porque si no terminamos creyendo esto, ¿no? Esto de que para cuidar mi libertad necesariamente yo tengo que limitar la del otro. Como que no hay otra forma de interaccionar eso, ¿no? De resolver ese punto. Pero lo que yo planteo es otra cosa. Eh, fíjense ustedes que si yo tengo que limitar a la otra persona para que no avasalle mi libertad, realmente creo que no puedo ser libre, porque tengo que estar permanentemente en una posición de vigilia, ¿sí? Limitando a la otra persona, ¿sí? En esta posición casi defensiva para que no me avasalle. Entonces ahí es una forma de control. Y en tanto yo tenga que estar controlándote para sentirme de alguna forma libre, yo no puedo ser completamente libre. Porque estoy en esa relación de dependencia, ¿no? De que yo no puedo ser si no es, que vos estés donde yo quiero, ¿no? Estando por eso. En cambio, lo que yo planteo, lo que quiero plantear o empezar a plantear de escrito, es la dependencia, ¿sí? Pero entendida como simbiosis. Es decir, en una relación en donde ambas partes salgamos beneficiadas. Por eso para mí, a la conclusión a la que llegué después de estar escribiendo todo esto, ¿no? Y a la conclusión a la que me lleva, y la forma en la que yo también lo veo o vivo la libertad, es eh, que para mí mi libertad no termina donde empieza la tuya. Al contrario, mi libertad se potencia donde se encuentra con la tuya. Y mi libertad termina en donde termina la tuya.
y esto se me hace también una imagen muy bonita, porque como nos relacionamos constantemente, las relaciones se van encadenando. Entonces, como que ese límite nunca llega. Entonces, si no hay un límite, yo creo que ahí realmente está siendo libre. En ese encuentro con la otra persona, en donde yo no eh, estoy como haciendo una parcela, ¿no?, de mi libertad y no quiero que nadie entre dentro de esa propiedad privada mía, ¿no?, de mi libertad, sino que al contrario, lo que quiero hacer es sacar todo eso, ¿no? Sacar todo eso y construir en conjunto con las parcelas de las otras personas. Entonces ahí ya deja de estar en un lugar chiquito, sino que empezás a estar realmente en el mundo, ¿no? En el mundo que no tiene esas fronteras que nos imaginamos. Yo creo que ahí es donde alcanza la libertad. Eh, si no, estás en el forcejeo eterno, ¿no? Entre dónde termina mi libertad y dónde empieza la tuya. Que en realidad es un límite arbitrario, ¿no? No existe, no está ahí determinado, ¿no? Entonces constantemente vas a estar ahí diciendo, no, esto me corresponde un poquito más que a vos, y estás ahí, ¿no? Y estás ahí sin poder hacer lo que querés de una forma plena, porque tenés que estar ahí vigilando y controlando que el otro no tenga más de lo que vos querés que tenga. Y yo creo que es todo lo contrario. La libertad es eso, la libertad es aquella que se empieza a compartir y a construir con los otros. Y para eso, o sea, es una libertad entendida como una suma, ¿no? O sea, mi libertad se va sumando a las de las otras personas. Y para eso yo necesito justamente generar este ganar-ganar, es decir, resolver el conflicto o afrontar al conflicto de tal manera, ¿sí?, eh, de que vos y yo nos entrelacemos de alguna forma. Entonces ahí empezás a hacer como este encadenamiento. Y eso está, también pueden entenderlo de esta otra forma, de que si yo no tengo ese conflicto con la otra persona o lo que yo quiero hacer, ¿no?, lo acomodo de tal forma que eso no termine impactando en las necesidades de otras personas, ¿no? Entonces ya no hay forcejeo, ¿sí? Ya no hay roces. Si no hay roces, no hay conflicto. Y si no hay conflicto, entonces yo puedo seguir adelante sin ningún tipo de limitación, ¿no? Y si llega eventualmente a aparecer un conflicto, yo ya tengo la confianza de que lo puedo abordar de esta otra forma, ¿no? Y hacerlo de tal manera que puedo como atenderlo rápidamente y poder continuar con mi camino hacia ese lugar al que quiero llegar. Es eso. Para mí la libertad no tiene que tener límites, de ninguna forma, ¿no? Porque yo, más que libertad, lo que quiero con esto es practicar una libertad plena. Sí, es eso, Flor. Gracias, Gustavo. Me encantó esta última respuesta, ¿no? Que el concepto de libertad que tenemos es, como dices, hay un límite, ¿no? Y cuando hay un límite, entonces ya existe la oposición o la polarización, donde tú estás en otro lado y yo estoy hasta acá. Y la visión que propone sea inclusiva y que sea completa, ¿no? Donde ambos personas estamos incluidas en esa misma libertad y que no hay un límite que nos separa. Y que Claro, en esta última respuesta que dices, me dio una visión de todos los puntos importantes que tú ves para la resolución del conflicto y que el conflicto no es unicausal, sino que es multicausal y por lo tanto la resolución de conflictos también es integral, ¿no? Todas las perspectivas que vimos a lo largo de este encuentro fueron un montón de puntos importantes para acercarnos, cambiar nuestra narrativa, crear una ruptura en cómo estamos pensando acerca del conflicto y cómo crear esta solución integral para podernos acercar con mucha más armonía, facilidad y empatía al conflicto. Em, Así que te agradezco muchísimo por compartir una breve reseña de todo el contenido tan nutritivo que vamos a poder encontrar en tu libro. Y que bueno, ahora quiero abrir el espacio para las preguntas que surjan,
para cerrar con este encuentro y que nos vayamos mucho más, con mucha más curiosidad de querer leer este libro, ¿no? Que nos aporta tanta información valiosa para vivir en más armonía. Podemos ir con Romina y luego con Pétalo. Y también Mabel hizo una pregunta. Sí, ¿qué serían las narrativas? O sea, ¿cómo definirías las narrativas, Mabel? Si podés aclararnos ahí, así te respondo Sí. mejor. Mm. Lo que entendí, bueno, es a lo mejor de lo que yo estaba diciendo, de cómo cambiamos las narrativas, como este discurso o pensamiento que tenemos acerca de algo en específico, ¿no? La narrativa es este cuento que yo me cuento a mí mismo del conflicto, como, el conflicto es violento, es de pelea, ¿no? Es para ganar, y ese es una Evitarlo. Todo eso. parte. Y lo que yo encuentro en lo valioso que propone Gustavo es cambiar este diálogo o este cuento que nos estamos contando de cómo podernos acercar al conflicto. ¿Te dio más claridad esto, Mabel, de qué son las narrativas? Bueno, Romina, entonces. Bueno, buen día, saludo nuevamente. Primero, gracias por este espacio, felicitaciones, Gustavo, por el libro. Y bueno, me llegó, digamos, la invitación porque estoy haciendo los cursos de comunicación no violenta, ya estoy haciendo justamente el tercero ahora con todo lo que es práctica. Y en realidad mi nombre es Romina Cavallo y estoy como directora de un programa en una fundación que se llama Responsabilidad Digital. Hasta el año pasado estábamos trabajando con Argentina Cibersegura, por ahí capaz que allá en Buenos Aires. Yo soy de Bahía Blanca, claro. Y en Buenos Aires trabajan mucho con Argentina Cibersegura, que vamos a dar charlas a cualquier institución, sí, escuelas, clubes, donde haya niños, niñas y adolescentes, y hablamos de los riesgos que hay en Internet, ¿no? Y se habla mucho de tema bullying, ciberbullying, hablamos de grooming, difusión de imágenes no consentidas. Bueno, y este año quisimos hacer como un cambio con todo el tema de lo que es las charlas para poder llegar a los chicos, para poder incluir todo lo que es comunicación no violenta junto con las tecnologías, ¿no? Como poder vincular todo para poder llegar a ellos. Y bueno, justo estamos terminando ahora las charlas y vamos hablando de los distintos temas y vamos poniendo cómo se están sintiendo, ¿no? Con cada uno de esos temas que vamos abordando. Y la idea, o sea, la consulta es, porque obviamente que el tema de la empatía es un tema, porque a veces ya está trillado, ¿viste? Quería decirle al chico, sé empático. Y bueno, ¿y qué es ser empático? O sea, sé empático, ponete en el zapato del otro. O sea, yo estoy en mi zapato, como decís vos, con mis problemas, mis conflictos, ¿cómo hago para ponerme en el zapato de ese otro? Entonces, como que le estamos todo el tiempo buscándole una vuelta a ver cómo poder llegar, que la otra vez, o sea, estuvimos pensando como que conecten ellos con una vulnerabilidad propia, con un dolor propio, para desde ahí conectar con eso, poder conectar con el dolor y empatizar con esa experiencia emocional del otro. Bueno, pero la pregunta es, porque me pareció re interesante esto que dijiste de que los sentimientos te traen información, ¿no? Pero que hay que ir a la necesidad, pero en los chicos, ¿no? Chicos y chicas, ¿cómo haces? Porque me ha pasado, tengo un hijo de 14, cumplió ayer. Y vos le decís el sentimiento, que busque cuál es el sentimiento que está teniendo, lo encuentra, pero cuando le decía necesidad, viste, son bien básicos y que no me molesten más necesito, viste, por ahí te dicen que no, tal cosa, o sea, como que no van como me parece el adulto a esa necesidad de ponerse a pensar qué es lo que necesito, qué es lo que... Entonces, ¿cómo se te ocurriría a vos? O quizás yo ya compré el libro también, lo dejé reservado, para ver cómo poder aplicarlo, ¿no? En un aula, en la escuela, con todas las situaciones que se están viviendo de conflictos que muchas veces llevan a la violencia. Bueno, me encanta tu tema. A mí también hace tiempo lo que son redes sociales y todo eso me interesa, eh, porque sobre todo hoy día se están volviendo como un lugar en donde abunda la dispatía, ¿no? En el libro van a encontrar mejor la definición de dispatía, bien descrita, pero para que lo sepan, tiene mucho que ver con las burlas, ¿no? Esto de ningunear al otro, de burlarse, de no tomarlo en serio y de jugar hasta con el dolor ajeno, ¿no? Eso hoy día en redes sociales está pasando muchísimo y eso da lugar a un montón de otras cosas, ¿no? Eh, sí, mira, también tu pregunta me resulta muy valiosa porque es una pregunta que yo también pronto voy a necesitar responderme porque voy a empezar a trabajar en escuelas con adolescentes también. Entonces,
Eh, ya he tenido experiencia trabajando con chicos, ¿sí? Y, y algo que te puedo decir, si te sirve como a modo de tip o de sugerencia, ¿sí? Es que quizás el problema que ocurre con los chicos y en general con la mayoría de las personas también, ¿no? No solo con los chicos, es que tratamos de explicarle cómo tiene que hacer las cosas. Y cuando vos le estás explicando, y especialmente le estás explicando algo que es muy abstracto, es muy difícil de procesar, ¿no? Porque no le estás dando una pauta concreta de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto lo vemos mucho en comunicación no violenta, la importancia de lo objetivo y de lo concreto, ¿sí? Porque es por medio de acciones que se realizan las cosas, no por medio de pensamiento. Entonces, ¿qué es eso que hay que hacer, ¿no? Em, entonces, es difícil, por supuesto que es difícil decirle a una persona, tenés que ser más empática, porque en realidad, si te fijas bien, no le estás diciendo nada, en realidad. Le estás dando más que nada como una opinión tuya, ¿no? Y además ni siquiera, porque estamos juzgando que la persona no es empática. Capaz que la persona sí es empática, pero no cumple con nuestros estándares y por eso pensamos que no es empática, ¿no? Entonces, si vamos por ese lado, es muy difícil entenderlo. Yo creo que la mejor manera de que especialmente los chicos comprendan, ¿sí? Y lleguen a esta conexión interna es que las personas que les están guiando lo hagan primero, que lo ejemplifiquen. Y te puedo dar eh, un, un ejemplo muy concreto. Yo una vez trabajé en una secundaria, ¿sí? En un grado, el último año, ¿sí? Todo chico 17, 18 años, que eran catalogados como los chicos problemas, ¿sí? O sea, un grupo súper difícil, ningún docente quería tomar ese grupo, porque era una cosa tremenda. Los chicos llegaban incluso a situaciones de violencia física dentro del aula, enfrente de los profesores, no les interesaba nada. ¿No? Y no había ningún control, ¿no? Le aplicaban todos los castigos habidos por haber y los chicos no respondían a los castigos ni siquiera ya, ¿no? Entonces era un grupo que se consideraba un grupo muy difícil. Entonces, eh, un día, que fue como mi primer clase con ellos, eh, yo los estaba conociendo y todo eso, mi materia era cooperativismo. ¿No? Y cooperativismo tiene mucho que ver con relaciones humanas, entonces de ahí de lleno aplicaba todo lo que era comunicación no violenta también. Eh, pero entonces nos estábamos presentando, los hago sentarse a todos en círculo, y ellos se la pasaban gritando, se insultaban entre ellos, ¿no? Y como si yo ahí no estuviese. Era una cosa tremenda estar con esos chicos. Y entonces, en un momento yo les digo que me gustaría que nos presentáramos, ¿no? Como para conocernos. Eh, y ellos estaban gritando, ¿no? Y entonces una chica me dice, profe, no vas a lograr que se callen, nosotros somos muy irrespetuosos, ¿no? Eso fue lo que me dijo ella. Somos muy respetuosos, o sea, no vas a lograr que se calle y te presten atención. Y yo le digo, te apuesto lo que quieras, que puedo mantenerlos en silencio durante media hora. Así se los digo. Y entonces enseguida todos me prestaron atención y me dijeron, nah, eso es imposible, o sea, si querés intentarlo, pero no lo vas a conseguir. Y yo le dije, bueno, vamos a probar, a ver si lo consigo bien y si no, bueno. Eh, entonces le pido que les pido que se presenten y ellos me dicen, "¿Y por qué no te presentas vos primero?" Y digo, ok, me presento yo entonces. Eh, ¿Y qué fue lo que hice yo? Fue conectarme conmigo, ¿sí? No les expliqué nada, sino que por el contrario les conté quién era yo, les hablé sobre mis necesidades y le hablé sobre una situación que yo estaba viviendo en lo personal en ese momento, que, eh, en la cual mi papá estaba internado, estaba hospitalizado, porque le habían encontrado un tumor en los intestinos. Y, y esa fue una situación muy difícil para mí. Mi papá estuvo al borde de la muerte porque no lo atendían en ningún hospital.
y lo rechazaban, y si no teníamos que desembolsar muchísimo dinero. Y en la situación familiar mía era muy, muy delicada. Por fortuna, al final, aquí en el Hospital Pirovano, que es uno de los mejores que tenemos aquí en Argentina, justamente especializado en lo que es gastroenterología, lo pudieron atender y lo atendieron sin cobrarle nada. Los médicos se hicieron cargo de la operación, que esto es algo que yo les agradezco muchísimo y de todo corazón, y pudieron intervenirlo. Y lo intervinieron de una forma impecable. O sea, a los 20 días mi papá ya estaba en mi casa como si no le hubiera pasado nada. Eh, pero claro, la situación que tuvimos que atravesar fue muy difícil, ¿no? Entre todos. Entonces yo le conté toda esta situación a los chicos. Y se lo conté desde lo más sincero de mi corazón, ¿no? Esto es lo que a mí me estaba pasando. Yo soy un ser humano, estoy dolido, vengo con un montón de problemas y estoy acá con ustedes tratando de aportarles lo mejor que puedo, ¿no? En este espacio que me dan en esta escuela. Los chicos estuvieron en silencio absoluto durante media hora, mientras yo le contaba todo esto. Y cuando yo terminé mi relato, les dije, ¿vieron que yo los podía mantener en silencio durante media hora? Y la chica, la misma chica que me había interpelado antes, me había dicho que ellos eran unos irrespetuosos, me dice, pero profe, o sea, no vamos a ponernos a jugar con algo, una situación así tan delicada, ¿no? Y yo les dije, eso que acabas de decir es el respeto. Entonces no entiendo por qué decir que no son respetuosos. Y ella se quedó así como impactada, como que si nunca lo hubiera pensado de esa forma, ¿no? Porque claro, ellos venían de que todos los maestros le decían sistemáticamente que eran unos irrespetuosos, porque no les obedecían. En cambio, yo no quería que me obedecieran, yo simplemente quería que me escucharan y que me trataran como un igual, ¿no? Como una persona. Y a partir de ahí empezó una relación muy distinta con los chicos. Ellos se empezaron a relacionar de formas diferentes conmigo. Y, y tenían un diálogo más cercano también conmigo. De hecho, en otra situación, como la escuela, la dirección y los otros docentes se pusieron de acuerdo casi de forma unánime en que tenían, para controlarlos de alguna forma, iban a tener asientos designados, o sea, los profesores decidían dónde ellos se tenían que sentar y con quién. O sea, hicieron así como un ultimátum y yo fui la única persona que me opuse a eso. Entonces, ese día yo llegué al aula y había un silencio y una tristeza inmensa. Estaban todos quietos, callados. Claro que para los otros docentes eso lo veían como, wow, mirá, la estrategia funcionó. En cambio, yo lo veía como algo horrible. Era horrible. Eh, y yo les dije, lamento que tenga que estar viviendo esto, pero quiero que sepan que yo no estuve de acuerdo con esto. Y ellos me dijeron, sí, nosotros sabemos que no estuviste de acuerdo. Así, ¿no? Ya teníamos otro tipo de relación. Me relacionaba desde otro lugar con ellos. Y tal así también que ellos me empezaron a compartir cosas de ellos, problemas que ellos tenían, problemas personales con su familia, y no tenían mucho problema de vulnerarse y contar problemas devastadores que ellos tenían. Y ahí también lo que se generaba era que por primera vez entre ellos empezaron a escuchar. Entonces el ambiente, por lo menos en mi espacio, empezaba a tener eh, empezaba a percibirse de otra forma, ¿no? Era un lugar mucho más amigable para estar, eh, y me empecé a relacionar con ellos desde otro lugar, ¿no? Entonces ellos, digamos, yo no quería que ellos empatizaran con los demás, sino en el sentido de que yo no quería como decirles que eso es lo que tenían que hacer, yo lo que quería es que ellos lo hicieran, ¿sí? Y de estas formas, al hablar sinceramente, al relacionarte de igual a igual, al hablarle de tus propias necesidades, ellos empiezan a animar a hablar de sus necesidades. Y además, yo creo que cuando hablamos de sentimientos y necesidades tenemos que hablarlo desde un lugar serio, ¿no? Desde el lugar que está. Porque si nosotros lo tomamos también en forma de broma, ellos lo van a recibir de esa forma, pero en realidad estamos hablando de algo muy importante. Y no tenemos la costumbre de hablar de sentimientos, de la vulnerabilidad.
con la importancia que eso tiene, ¿no? Entonces, si vos mismo le das esa importancia, ¿no? Si vos le das esa importancia, ellos lo empiezan a tomar de esa forma. Porque yo creo que de alguna forma vos le estás ejemplificando con la práctica directa, ¿no? Les está mostrando que eso existe, que eso es posible, ¿no? Y que se puede hacer, y que no es tan difícil de hacer también, ¿no? Lo podés aparentar con otra cosa. Por ejemplo, vos le podés explicar a los chicos cómo es un baile, le podés dar los pasos a seguir y todo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo puedan practicar y que vayan a bailar. Pero vos fíjate que si los llevas a un lugar en donde hay bailarines profesionales, esos chicos van a salir con una inspiración y van a querer ser todos bailarines, ¿no? Hasta que se les baje un poco la emoción y se les pase, ¿no? Y se inspiran, ¿no? Y dicen, wow, yo quisiera hacer de esa forma también. Entonces yo creo que esa es una manera no violenta de sugerirles a ellos cómo hacer las cosas de otra manera, ¿no? Por medio de la inspiración. La inspiración conlleva la práctica real, desde uno. Yo también así abordo mis talleres y mis cursos de comunicación no violenta, los abordo así. Primero yo me vulnero, ¿sí? Para generar esa conexión con las personas y desde ese lugar es como que envío un mensaje, ¿no? Envío el mensaje y le digo a la gente, este es un lugar seguro. Un lugar seguro en donde ustedes pueden hablar de lo que les pasa, pueden hablar de sus dolores y que va a ser recibido con delicadeza y responsabilidad. Eso también es algo que yo menciono en el libro, ¿no? Yo trato de explicar esto mismo, de la importancia de generar este espacio seguro para que aflore la confianza, ¿sí? Pero para que eso ocurra, es uno mismo o una misma la que tiene que dar el primer paso, porque si no, no va a ocurrir. Yo no puedo esperar que milagrosamente la otra persona dé ese paso. Yo puedo hacerlo. Y como yo quiero ser responsable conmigo, quiero ser responsable con esta visión que tengo sobre el mundo, entonces necesito cultivar ese coraje para dar un paso al frente y decir, está todo bien, ¿no? Este es un lugar seguro. Aunque la otra persona, arriesgándome a que la otra persona no responda como yo quiero, ¿sí? O sea, si yo quiero que la otra persona se vulnere, necesito vulnerarme primero. Entonces yo creo que esa es una estrategia muy potente que te puede llegar a sumar un montón. ¿Qué te parece, Romín? Buenísimo, Gustavo. Sí, en realidad hasta, o sea, la idea era como empezar la charla hablando de qué era la comunicación, los 4 pasos bien básicos, porque si no al chico lo confundís, o sea, bien básico de cuáles son los 4 pasos que les puedo usar para cualquier situación que ellos después tengan. Y sí, mi idea era como decir qué me pasaba a mí, ¿no? O sea, decir, a ver, yo llegué, sabía que venía esta charla y estaba nerviosa, estaba ansiosa, como cómo me sentía, y que eso en el cuerpo, que siempre el cuerpo también te lo muestra, te lo marca, digamos, me dolía el cuello, me sentía con un nudo en el estómago, y después, sin embargo, una vez que llegué, me relajé, me empecé a sentir contenta, aliviada, emocionada, que me estén escuchando, como que tenía la idea de pensar como de arrancar la charla como hablando de cómo me estoy sintiendo yo en este momento y cuál era mi necesidad de que me escuchen, de sentirme comprendida, entonces como que a partir de ahí, y después en ese momento iba a poner una situación como de bullying, digamos, una chica que está pasando una situación de bullying y que ahí ya yo iba a decir, supongan que esa chica soy yo, a ver, ¿qué observan? Y en esa foto primero que observen el hecho nada más, después, ¿qué siente esa chica? Como buscar, como decís, ir conectando, que ellos conecten primero también con qué les pasa a ellos, porque creo que estamos como en esa sintonía, ¿no? De decir, si uno no conecta con su propio dolor, porque de hecho el chico que hace bullying o hace violencia sabe que al otro lo está haciendo doler. Entonces se está poniendo en el zapato, porque dice, sí, ya sé que está sufriendo, y es lo que quiero, que sufra. Pero mirate a vos, ¿por qué te está pasando a vos? Porque a nosotros no nos gusta hablar de víctimas, ni victimarios, ni acosadores, ni son conductas, comportamientos que están teniendo en un momento determinado, no quiere decir que siempre vayan a ser así, y seguramente a ese chico o a esa chica le está pasando algo también. Entonces, si no entra primero en su dolor, no va a poder conectar con el dolor de ese otro. Así que bueno, es como que estamos tratando como de ir por ahí, pero me parece buenísimo lo que me decís, que creo que era ese camino, ¿no? De tratar de mostrar que todos somos vulnerables, todos tenemos dolor, todos tenemos algún conflicto, un Y yo problema. creo que va mucho por ahí, tal cual. Pero también
pensarlo también como generar esa conexión genuina con lo que a uno le pasa. Más allá de tratar de representar, ¿no? Cómo es la situación, cómo me siento y eso, sino también como generar eh, esa conexión genuina que te puede llevar hasta que se te cristalicen los ojos, ¿sí? Porque realmente te estás vulnerando frente a la otra persona. Eso se comunica, aunque sea a un nivel no verbal, lo estás comunicando, ¿no? Eh, Porque yo creo eso, ¿no? O sea, realmente es generar es un proceso de autoempatía, que es otro de los aspectos que está dentro del espectro de la empatía, ¿no? Que yo hablo sobre eso. Eh, y es como, o sea, se siente fisiológicamente como un calor que se te va generando en el pecho, adentro tuyo vas sintiendo como el ambiente adentro tuyo va cambiando, ¿no? Y tiene otra predisposición, ¿no? Te das cuenta, empezás a tener un tono de voz más suave, ¿sí? Te relajás también, son todos síntomas de que estás teniendo una conexión genuina. Más allá de explicar qué es lo que siento y qué es lo que necesito, vos misma estás como yendo a ese lugar, ¿no? Y también es muy importante, en este mismo sentido, como si hablamos de necesidades o sentimientos, como tratar de despertar la importancia que tiene, ¿no? Ese fuego que tiene. Porque como vos decís, si vos vas más por lo intelectual, el chico te va a decir, sí, yo entiendo que estás sufriendo, pero no me interesa, ¿no? Entonces está en como llegar a revalorizar, ¿no? En su interior esa necesidad. Aunque que ahí tenés que tratar de conectarlo de otras maneras, ¿no? O sea, hay que encontrar como el puente que hay entre esa desconexión de la persona con su necesidad. Incluso hay ejercicios específicos para lograr esto, ¿no? Yo algunos los he experimentado en los que vos podés, por ejemplo, inducirte cierta satisfacción. Aunque no esté ocurriendo nada, ¿no? Vos podés dentro tuyo centrarte, tomar conciencia de tu cuerpo, de qué es lo que estás sintiendo, ver cuál es la necesidad con la que querés trabajar, ¿no? Y empezar a darle un significado y un sentido, ¿sí? Empezar a reflexionar dentro tuyo, tener esa introspección eh, de preguntarte ¿por qué es tan importante esto para mí, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido en mi vida? Y si no ha sido importante, ¿por qué no ha sido importante? ¿Cuáles fueron las situaciones en mi vida en donde esta necesidad ha estado completamente atendida, ¿no? ¿Y cuáles situaciones está completamente desatendida, ¿no? Y empezar a darle ese valor adentro. Que es como alimentar un fueguito, ¿no? Vos tenés que empezar a echarle ahí como las ramitas para que empiece de a poco a hacerse más grande, ¿sí? Eh, Eso antes que hacerle entender que lo que está haciendo está perjudicando a la otra persona, ¿no? Sino primero ver la importancia que tiene esa necesidad. Y si logra el chico experimentar, ¿sí? No entender, sino experimentar la importancia que tiene en su vida esa necesidad, va a ser mucho más fácil que pueda identificar esa necesidad en la otra persona. Y en ese momento generar la conciencia que necesita para darse cuenta del daño que hace. Eh, es mucho por ahí, ¿no? Es mucho de la práctica, como vos bien decís. Yo creo que es mucho ejercicio de autoempatía, de ir uno adentro tuyo y realmente hablarles desde el lugar de importancia, ¿no? Más allá de lo técnico, no más allá de la palabra, sino es decirle, yo quiero enseñarles comunicación no violenta porque ha sido tan importante para mí, o sea, mi vida ha cambiado muchísimo y yo antes me sentía muy mal, pero ahora eh, yo, digamos, esto ha revolucionado mi vida y a mí me gustaría que pase lo mismo con ustedes porque para mí ustedes son muy importantes. Yo quiero contribuir de esta forma, darles desde ese lugar. Y yo desde ese lugar yo creo que va a ser muchísimo más fácil, incluso muchísimo más rápido, que ellos respondan favorablemente a lo que le querés enseñar después. ¿Entiendes? Y también hacia porque bueno, en la idea en las escuelas, como que este año es trabajar mucho lo colectivo, lo en comunidad, o sea, no tanto de la gestión emocional individual, ¿viste? Como que hay dos líneas, digamos. Está la línea del que busca la gestión individual, digamos, pero
comunicación no violenta no va por ahí, ¿o no? Marshall va más para esto, para poder después vincularnos, interrelacionarnos, no es tanto, no solo yo, sino yo con el otro. Claro, tal cual. Sí, sí. No, y esto también tomarlo como la manera de abordar, ¿no? Cualquiera de esas dos líneas, ¿no? Para mí siempre es conveniente es eso, es como llegar a ese lugar interno tuyo o de tus compañeros, ¿no? Que te ayuden, tus colaboradores, llegar a ese lugar interno genuino y expresarte desde ese lugar, ¿no? Y si lo inicias así, yo estoy seguro de que va a ser más fácil después abordar, ¿no? El problema como tal. Decirles eso, ¿no? Porque ahí es donde vos empezás a trabajar esta relación con ellos, ¿no? Es tu relación con ellos. Y si ellos responden favorablemente a lo que vos le estás enseñando, es porque ellos te ven a vos como una persona importante, ¿no? Como una persona con esta dinámica. Yo creo que va por ese lado. Así que yo creo que sí, que ya lo tenés ahí como bien claro. Y yo simplemente te quisiera aportar eso, ¿no? La importancia de tratar de vos misma como facilitadora, de llegar a ese lugar, ¿no? Aunque sea difícil, ¿no? Aunque te vulnere enfrente del grupo, pero yo creo que es como una inversión que va a estar súper buena, ¿no? Y súper enriquecedora también. Así que te Gracias. agradezco Muchas gracias. muchísimo, Romy. Gracias. Y había otra persona que había levantado la mano. Días Petal. aquí. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero presentarme. Yo soy de Uruguay y soy practicante de SNB desde hace muchísimos años. Y realmente no sé cómo me llegó la invitación por correo electrónico a participar de esta charla. No sé ni cómo me llegó, pero fue como una cuerda de salvataje para lo que estaba necesitando en estos momentos. Increíble porque en los últimos días he estado deambulando, sufriendo con algunas situaciones de conflicto a las que les estaba huyendo, y todo lo que escuché en esta charla fueron como, así como la puerta que me abrió para poder ver el camino a seguir. Este, Así que agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad de aprender más y de practicar. Comento que ya reservé el libro y bueno, después me contactaré porque la duda que tengo es, eh, no sé si en qué medio va a llegar, bueno, pero eso después son temas técnicos que ya, ya hablaremos. Y bueno, en principio me quedo creo como que el concepto fundamental, estrella con el que me llevo hoy, es eso de el desaprender que la violencia no es o que el conflicto no es violencia. Tratar de salir de esa idea, de la huida del conflicto, porque se puede resolver de otra manera, y, y eso para mí fue un gran aporte, así que te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Pétalo. Qué bonito lo que decís. Sí. Sí, es una diferencia fundamental porque si no, no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Es más fácil y más conveniente tener lejos a la persona, ¿no? Para evitar esta situación. Sí. Sí, Pero eso bueno, en este libro sí, no implica que el sufrimiento no con, esté. tal cual, tal cual. Otra de las diferenciaciones que van a encontrar en el libro es la diferencia entre lo que es la distancia física y la distancia emocional. Que son dos cosas completamente distintas. O sea, porque vos podés alejarte físicamente, en los casos en los que sea para preservar tu seguridad personal, me parece muy bien, pero eso no implica necesariamente que te alejes en lo emocional. Entonces, el conflicto sigue estando. Aunque queramos mirar para otro lado, el conflicto está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mejor forma de deshacerse del conflicto es haciéndose cargo del mismo y encontrarle la vuelta, porque si no va a estar ahí, y puede estar años, ¿eh? No, el conflicto no tiene, es una circunstancia súper paciente. Si te tienes que esperar 50 años, te va a quedar ahí los 50 años esperándote, ¿no? Es súper paciente. Entonces, sí, sí, yo espero que esta lectura te resulte súper útil para encontrar forma de, aunque sea difícil, de acercarte a generar ese el espacio, ¿sí? Para resolver los conflictos que tengas
Porque yo una conclusión a la que llegué con la práctica es que en sí los conflictos no son tan difíciles de resolver. Lo que sí es súper mega difícil es generar la situación para que nos sentemos a hablar sobre el tema y encontrarle una vuelta, ¿no? Eso es lo difícil. El Y la tener esa voluntad para acercarme, ¿no? La la disposición, claro. disponibilidad emocional también, la apertura. Tal cual. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces yo espero que la herramienta que les ofrezco les ayude en ese sentido, ¿no? Muchas Gracias. gracias, Pétalo. Julia, ahí con la mano levantada está. Y bueno, primero me presento, soy Julia Grintich, soy profesional de comunicación desde hace muchos años que trabajaba en la cátedra y trabajaba en investigación, etcétera. Y descubrí hace muchos años en la cátedra el tema de la comunicación no violenta porque compré el libro de Marshall, pero sin embargo nunca le presté demasiada atención hasta que participé en un festival de comunicación no violenta y a partir de ahí, bueno, he hecho toda la capacitación y participo de círculos de empatía y estoy tratando. Y hoy les pido disculpas porque ingresé tarde y además porque estuve apagada, escuchándolos, porque estuve haciendo un ejercicio de autoempatía obligada, porque amanecí con un dolor, y vos hablabas del dolor, un dolor pero real, insoportable, que me toma toda la espalda, toda la columna, y no me podía mover nada, no podía mover ni un brazo. Es más, ocurrieron cosas casi cómicas, porque mientras ustedes hablaban, vos estabas hablando temas muy importantes y yo te estaba siguiendo, Gustavo, tuve que cerrar de nuevo porque llegó la médica de urgencias a ponerme una inyección, e infiltrarme, etcétera. Ocurrieron un montón de cosas, ¿no? Pero lo que yo quería hablar desde antes de que pasara esto de la inyección, etcétera, pero a mí me impactó mucho porque hoy, por ejemplo, yo viví situaciones estas de poder, tenía un conflicto real que era mi dolor y mi imposibilidad de movimiento y traté de apelar a buscar la ayuda, por ejemplo, de un hijo que tengo que es el último que se ha ido de casa, que vive con su novia en Capital, o a mi ex marido que vive relativamente cerca. Si alguien que viniese me buscase y me llevase a una guardia donde me hicieran una placa, porque era realmente una situación de imposibilidad de moverme, no podía ni siquiera levantar las persianas de mi casa, ¿no? Y bueno, y allí es donde uno se encuentra. No voy a relatar ese tipo de relaciones porque no estamos trabajando ahora situaciones individuales ni nada por el estilo, pero lo que me impactó mucho a mí, y antes de la inyección, yo quería felicitarte porque para mí hiciste un aporte interesantísimo y que me parece que es sobre el que habría que trabajar mucho, que a mí no se me había planteado con tanta claridad como tú lo has dicho. Es el límite extremo que se pone con este tema de el respeto por la libertad del otro. Y mi derecho termina donde termina mi espacio de libertad y donde comienza tu espacio de libertad. Y entonces esto que está bien y que es correcto, porque en definitiva es correcto respetar la libertad del otro y que el otro tiene un espacio de libertad que yo no puedo invadir, esto es correcto. Pero lo que yo siento que en las nuevas generaciones y en los nuevos tiempos de lo social, como dice Florencia, y que yo también entendí la apelación de Florencia a cómo incidir en el cambio social. Por ejemplo, una de las cosas que requiere el cambio social es que me parece que estos conceptos, como el del respeto de la libertad del otro, se han convertido como en parcelas, como tú bien las definías, pero de límites muy estrictos, como si estuvieran marcados y tú no los puedes atravesar. Y el otro usa eso, y lo usa mucho, para no llegar a vos, y en este caso tampoco escuchar tus necesidades. Y si las escucha, hacer como que esa barrera de la libertad propia no le ha permitido entenderlas. Y esto te digo, ocurre en la vida cotidiana constantemente. A mí me ocurrió hoy con mis hijos, o me ocurre con la gente a la que por ahí le estaba pidiendo ayuda. Y a mí, yo tuve que hacer un trabajo de autoempatía dentro del dolor para animarme a pedir ayuda. Porque también a mí se ve que me afecta este tema de mi propia libertad y mi espacio, y cómo salgo de ese espacio para pedirle ayuda al otro, ¿no? Me parece que es un tema del cual a lo mejor pasó dentro de las cosas que Gustavo planteó,
Y a mí me ha parecido un aporte fundamental, que no lo habíamos trabajado, yo no lo había trabajado hasta ahora, en el tema de la comunicación no violenta. Tampoco lo había trabajado en el tema comunicacional, con el que he trabajado muchísimo con jóvenes. Y la verdad que te agradezco porque me dio una visión, pero fantástica, como que al contrario, decías vos, la interacción se da si dejamos de pensar en esos límites y los rompemos y tratamos de entender que eso no existe. Y ahí entonces la ayuda del otro puede ser realmente bienvenida por el niño, en el caso que hablaban del bullying, porque y justamente hoy estamos atravesando un tema histórico en Argentina, es generacional en el sistema educativo, donde el mismo sistema educativo está exacerbando este tema de la libertad individual del niño o del joven, en el cual los adultos no podríamos penetrar si deseamos ayudar desde una enseñanza de valores o desde un apoyo en un asunto emocional, o sea, como, no sé si ponerle nombre, porque no me gusta encasillar y la comunicación no violenta nos enseña a no prejuzgar y a no encasillar, pero parece que el narcisismo se fomenta de una manera tal en el cual esos círculos o parcelas de libertad propia están impidiéndonos las interacciones que son tan positivas y que vos describís de una manera tan bonita. La verdad, te lo agradezco muchísimo y te felicito. A mí me has hecho mucho bien hoy y me has hecho mucho bien hasta con el dolor. Así que, gracias. Gracias, Julia. Espero de todo corazón que pronto hay como un malestar. Y sí, como digo, es una idea que fue madurando al mismo hecho de escribir el libro, ¿no? Quiere decir, yo soy libre y vos sos libre. Bueno, seamos libres ambas partes, ¿no? En conjunto. No nos choquemos, al contrario, veamos cómo no chocarnos para que cada quien pueda vivir plenamente. Eh, sí, sí, tal cual. Es una idea que a mí me gusta, porque parece que por lo general la tradición es que hay solamente dos posturas, ¿no? Ahí empieza la dicotomía de este mundo tan dividido. O es libertad individual o es libertad colectiva, ¿no? Pero la Colectivo. parte en la que ambas se relacionan, esa todavía no la estamos trabajando. Es Totalmente, justamente totalmente. el punto, ¿no? En donde mi libertad individual puede ser cuidada y al mismo tiempo puedo contribuir con la libertad individual de la otra persona y así generar esa libertad en conjunto, ¿no? Esa construcción. Sí, a mí esta idea fue madurando, ¿no? Con lo que escribo e incluso me dan ganas de desarrollarla mucho más y hasta de hacer otro libro con eso, porque es un re temazo para brindar esta otra situación, ¿no? Así que nada, te agradezco muchísimo, Julia. Creo que tenemos tiempito para una preguntita más, si alguien tiene, y si no, ya podemos ir dándole cierre a este espacio. Y nuevamente agradecerles su presencia aquí, que hayan querido compartir conmigo y con Florencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna acotación que quisiera hacer? Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos ir dándole un cierre a este encuentro, que es la presentación ya oficial de este escrito que me llena tanto el corazón. En el transcurso de esta semana, todas las personas que hayan reservado su ejemplar, vamos a estar comunicándonos con cada uno de ustedes, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Y vamos a arreglar el cómo hacerle llegar el ejemplar también, ¿sí? Y todos los detalles eh, que sean pertinentes en cada caso particular. Eso va a ser en el transcurso de esta semana y quizás de la próxima. Y, vamos a estar trabajando con eso. Así que el libro ya está preparadísimo para salir, ¿sí? Así que, bien, espero que les sea, esta herramienta del espectro de empatías, espero que les sea una herramienta de mucho valor, que les resulte de gran utilidad. Yo últimamente he tenido bastante problemas personales, a nivel personal, familiares, bastante fuertes,
por catalogarlo de alguna manera, y realmente el libro me ha estado ayudando. Entonces, yo creo que realmente va a ser enriquecedor también para ustedes, ¿no? Espero que sí. Y bueno, también cualquier contribución que ustedes quieran hacer en el sentido de acotaciones, de crítica, de- de ideas inclusive que les inspiren este libro, van a ser súper bienvenidas siempre, ¿sí? Y van a poder, en medio de contacto que tienen conmigo, ya sea por email, sino por redes sociales, en las redes sociales de Desaprender la Violencia, ¿sí? En donde siempre vamos a estar ahí publicando material de valor. También les invito a visitar el proyecto de Flor, que es la célula consciente, que también en redes sociales se encuentra así, ¿no, Flor? Sí, gracias, Gustavo. Lo pueden encontrar como La Célula Consciente y es un proyecto también dedicado a promover la cultura de paz y la no violencia en nuestras relaciones. Nuevamente agradecerles, espero que les sea súper útil toda la herramienta y, y empecemos a crear estas nuevas historias, ¿no? A poner en palabras todas estas visiones que todavía no estuvimos tratando. Eso es lo que queremos. Pétalo, ¿querés decir algo? Quería agradecer también que nos hayan dado los nombres de sus redes sociales para poder también desde ahí nutrirnos de el material que ustedes comparten, así que muchísimas gracias por eso también. Muchas gracias, Pétalo. Sí, también en Facebook cuando encuentren la página de Desaprender la Violencia, también van a ver un grupo al que se pueden sumar, ¿sí? Si quieren ser parte de la comunidad de Desaprender la Violencia. Y ahí, en ese grupo, también aprovecho a comentarles, van a encontrar un acceso a una webteca pública, en donde van a encontrar un montón de ejemplares de escritos y de trabajos que van a poder descargar referidos a la violencia, a la no violencia y a la cultura de paz, ¿sí? Y tienen también como link a diferentes, a como 400 ejemplares externos también de material, todo sobre no violencia y paz. ¿Sí? Eso lo van a encontrar, encuentran ahí esa webteca y pueden descargarse todos los textos que ustedes quieran desde ese lugar también. Así que bueno, sin más que decirles, muchísimas gracias, espero poder verlas pronto en alguna otra ocasión, en alguna otra propuesta.